16 minutos, Felipe, buenos días. Quisiera intentar explicarles a los oyentes qué está pasando con la licitación de pasaportes, porque realmente es un cruce de versiones y es una incertidumbre muy grande luego de la sorpresiva decisión del saliente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien llegó a ese cargo de la mano del suspendido canciller Álvaro Leiva, que contra todo pronóstico y sin consultar aparentemente ni con el canciller Murillo ni con el presidente Petro, decidió sacar 3 resoluciones y borrar con la mano lo que había hecho el gobierno en los últimos 6 meses, con la orden del presidente, muy discutida por supuesto, pero de no adjudicar a un único proponente y empezar un nuevo proceso de licitación. Pues es que eso sí es un sainete, ¿no? Eso es un circo, Ricardo, realmente todo lo que pasó ayer. Pero yo creo que el señor Salazar o el doctor Salazar pues hizo lo que tenía que hacer. Es que ya lo habíamos dicho en muchas oportunidades. Esa adjudicación se la había ganado Thomas Greganson, luego de que le adjudicaron se la quitaron, luego le dieron la contratación directa por urgencia manifiesta. Yo creo que era lo que tenía que hacer. Yo personalmente creo eso. Yo no creo realmente que sea un traidor. Y es que de no hacerlo, además, el país se hubiera quedado sin pasaporte, Ricardo. Pero todo es un sainete, ¿no? Porque qué tal que lo declaren a uno insubsistente por Twitter. No, pero fíjese, Felipe, que me están informando desde el Palacio de San Carlos que desde la semana pasada el canciller Murillo ya le había informado a José Antonio Salazar que debía irse, le había pedido la renuncia y el doctor Salazar no había querido pasar la carta. Y en ese contexto se produce la decisión de las últimas horas, que además tomó absolutamente por sorpresa, según nos informan, al canciller Murillo, que tuvo que regresar de emergencia de Ginebra, Suiza, llegó anoche a Bogotá para ponerse al frente de la situación. Jurídicamente no es muy claro si lo que hizo el doctor Salazar está vigente o no, si está en firme o no, porque cuando iba a subir los documentos al SECOP, que usted sabe que es el mapa de la contratación pública, finalmente inhabilitaron su usuario, así que estamos en una situación muy difícil, además con unas afirmaciones del presidente Petro donde dice: el secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Es muy extraño todo lo que está pasando con este tema de pasaportes. Pero independientemente de si sube o no al SECOP, si ya le notificó a la empresa ganadora, ya quedó notificado, ya quedó en firme el acto. Pues ahí está la discusión, Felipe, porque como le digo, el gobierno tiene la teoría de que como no ha sido subido al SECOP, Héctor, todavía no estaría vigente o no sería una orden para cumplir esta resolución del secretario José Antonio Salazar. Sí, la verdad es que toda esta situación es muy, pero muy rara y muy compleja realmente, y desde el punto de vista jurídico, un galimatías. Porque claro, hay esas interpretaciones que usted estaba señalando, Ricardo, respecto de cuándo entra en vigencia el acto administrativo que adjudicó en este caso la licitación, si cuando se expide, cuando se comunica, cuando se le notifica al interesado, en fin, bueno, eso pues ni aburramos a los oyentes con esos tecnicismos jurídicos, porque además son bastante difíciles de comprender, aún para los propios abogados, y es bastante probable que haya abogados que tengan una teoría y otros que tengan otra. Yo tengo unas dudas en relación con la actuación del doctor Salazar, porque pues yo entendía, pero puedo estar equivocado, que la actuación administrativa relacionada con la declaratoria de desierta de la licitación había terminado, es decir, que esa declaración estaba en firme, cual pues era, a mi modo de ver, adoptada ilegalmente, pero estaba en firme. Tanto así que la empresa Thomas Greganson había acudido, según entiendo ya, a la justicia para anularla, y por lo tanto la revocatoria de la decisión en forma unilateral por parte de la administración, sin pedido incluso del beneficiario, porque hasta donde yo tengo entendido, tampoco es que Thomas Greganson le haya presentado una solicitud, oiga, revoque, y la solicitud estuviera pendiente de decisión. Entonces, es como haber sacado del cajón una especie de muerto y revivirlo, cosa que a mí pues no me parece tan clara, sí. Porque aunque
las autoridades pueden revocar sus propios actos cuando los encuentran ilegales, no es una situación ni mucho menos frecuente. El doctor Salazar tendría que haber actuado, a mi modo de ver, a petición de la empresa contratista, y entiendo que eso no ocurrió. Entonces, pues yo sí creo que fue un desafío. Yo siempre he creído que han debido adjudicarle a la empresa Thomas Gregan Sons, pero no me parece que este procedimiento sea tan claro como le parece a muchos, que es, pues sí, él estaba cumpliendo con la ley. Tengo mis dudas, Ricardo. 6:21 minutos, Héctor. Y muchas dudas que hay en torno al proceso, efectivamente, porque mientras desde el despacho del canciller Murillo nos dicen efectivamente que ya le habían pedido la renuncia al secretario Salazar desde la semana pasada, por cuenta de lo que decidió el canciller Luis Gilberto Murillo el viernes de suspender el proceso de la nueva licitación, había ordenado devolverle al secretario general las facultades para poder adjudicar o tomar decisiones como las que tomó en las últimas horas. La historia del muy enrevesado contrato para la expedición de pasaportes es Lobodan. Ricardo, muy buenos días. Pues como usted lo señala, este capítulo de la polémica licitación de la entrega de los pasaportes inició el año pasado, gira en torno, como decimos, a la firma Thomas Gregan Sons, compañía que desde hace 17 años tenía a cargo la licitación para la expedición y distribución de estos pasaportes y también de las visas, y todo comenzó en mayo cuando el gobierno nacional declaró desierta la licitación que buscaba, como decimos, un operador para la emisión de este documento, esto justo antes de que se acercara la fecha de la finalización de ese contrato en ese momento, como entonces proveedor, como decimos, con la firma Thomas Gregan Sons. Esto generó, Ricardo, como sabemos y como recordamos, pues todo tipo de controversia, pues se decía en ese momento que incluso iba a haber una escasez de pasaportes en el país, y recuerde también las largas filas que se presentaron por parte de los ciudadanos en las oficinas de Migración Colombia. La licitación finalmente fracasó porque las 11 empresas que estaban interesadas en participar en ese contrato, recordemos, por 599.000 millones de pesos, se quejaron en ese entonces denunciando que las condiciones solo beneficiaban al proponente Thomas Gregan Sons. Debido a que la licitación solo se terminó presentando Thomas Gregan, la Cancillería en su momento pues manifestó que la mejor decisión era declarar desierta la licitación, como finalmente ocurrió. La decisión en ese entonces, el año pasado, se tomó en la misma semana en que el presidente Gustavo Petro manifestó a través de sus redes sociales que en su gobierno no habrá licitaciones con un proponente, y decía el presidente que la lucha contra la corrupción va en serio, obviamente en contra de la licitación de un solo proponente. Y recordemos que todo esta polémica, Ricardo, de los pasaportes también golpeó al gobierno nacional. En ese entonces Marta Lucía Zamora renunció a la Agencia Jurídica del Estado, la abogada fue apartada del cargo por el propio presidente de la República, y tras el choque, recordemos, Ricardo, con el canciller en los pasillos del Palacio, con quien se evidenciaron pues las diferencias sobre el manejo de la anunciada demanda tras la decisión del ministro Álvaro Leiva de cancelar esa licitación. Y en este proceso obviamente viene después la sanción de la Procuraduría, que suspendió por 3 meses al canciller Álvaro Leiva, lo llamó a juicio disciplinario por el caso que se ha adelantado, obviamente por el contrato de los pasaportes y con la firma Thomas Gregan Sons. Para la Procuraduría, recordemos que dijo que el canciller en su momento, Leiva, no había tenido los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos con lo que pudo transgredir, decía la Procuraduría, los principios que rigen la contratación estatal. La decisión de la Procuraduría en principio fue desatendida, como lo vimos, por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, y por el propio canciller, que incluso, recordemos, firmó varios decretos, más de 12 con nombramientos, y solo hasta que la Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario, pues el canciller se retiró del cargo. Posteriormente fue nombrado Luis Gilberto Murillo como canciller encargado, que finalmente, como informamos, suspendió la licitación para revisar varias observaciones y recomendaciones de los organismos de control, y fue el propio Ricardo Luis Gilberto Murillo que, como decimos, le devuelve las facultades al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que le había quitado Álvaro Leiva, y pues hoy estamos en la situación donde este hombre, José Antonio Salazar, pues obviamente le entrega la licitación a Thomas Gregan Sons. 6:25 minutos, Lobodan. No es el único desencuentro del presidente Petro, que por Twitter reacciona muy molesto, dice: nos ha traicionado el secretario general de la Cancillería. Ya había tenido varias diferencias el presidente Petro, la más reciente, antes de esta, llevó a la salida de uno de los hombres técnicos más importantes del gobierno, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. El recuento de las salidas, de los desencuentros del presidente Petro, Marcela Peña.
Hola Ricardo, buenos días. El presidente Gustavo Petro acaba de traicionar al ya exsecretario general de la Cancillería por desafiar una de las decisiones clave que ha tomado en los últimos meses, y es no ceder en la licitación de pasaportes e insistir en que no se puede adjudicar a Thomas Gregg & Sons. Sin embargo, ese no ha sido el único encontrón de Gustavo Petro y su círculo cercano con los funcionarios técnicos al interior del gobierno. Escuche lo que dijo en las últimas horas el hoy expresidente de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega. Tecnócratas de izquierda, que dicen que son de izquierda, ¿cierto? Que llegan allí diciendo que son los más democráticos y de momento son los más retardatarios, ortodoxos en ese tema. Según Vega, son los propios funcionarios nombrados por este gobierno los que le están poniendo trabas a la compra de tierras para la reforma agraria. Los acusa de ver a Fedegan como un enemigo y no como un aliado, de hacer preguntas ridículas sobre la compra de tierras y de obstaculizar toda la reforma con procedimientos innecesarios. También acusó directamente a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, de haberle metido un caballo de Troya a la agencia con el nombramiento de una funcionaria que durante 3 meses paralizó todas las compras de tierras en el país. Este es un capítulo más en la larga historia de peleas del propio presidente Gustavo Petro con distintos frentes. Mira el esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año, quien lo que creyera, algún día escribiré de eso, tratando de que mis propios funcionarios, las burocracias que durante todo este siglo han puesto los uribistas, muevan los papeles para que esta educación sea gratuita. Y fue con esa burocracia con la que se enfrascó en una pelea que ya va para más de 2 meses sobre cómo es que se usa el presupuesto general de la nación. La pelea le costó la cabeza al ya exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, también a la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, y está llevando a que el presidente Petro impulse un decreto según el cual las decisiones de los funcionarios de planeación y de los de Hacienda tienen que pasar por un visto bueno directamente en Palacio, algo que podría terminar haciendo todavía más lenta la ejecución de los recursos públicos. La tercera arista de este problema, Ricardo, son los funcionarios técnicos que ni siquiera se han nombrado. Un conteo que hizo Blue Radio la semana pasada encontró 25 vacantes en niveles directivos de distintas entidades del Estado que tras 2 años pues siguen ahí, sin cabeza. Pero además tenemos varios funcionarios de tipo técnico, como los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. De 6 expertos, solamente 1 está nombrado en propiedad y 2 estaban nombrados en encargo hasta la semana pasada, cuando se venció su periodo. El tema es que una vez nombre a estos funcionarios, Petro ya no podría declararlos insubsistentes, y es en ellos en quienes recae la responsabilidad de regular las tarifas de energía. Marcela Peña, Blue Radio.